Buenas tardes. Como dice Erika, mi nombre es Amelia González, Mara para todos los que me conocen un poco más de cerca. Pertenezco al área de bioproductos del Centro Tecnológico Forestal y de la Madera de Asturias, o de CETEMAS. Y nuestra andadura con la resina se formalizó, entre comillas, cuando nos concedieron el ACREMA, en el que, como ya se ha ido exponiendo a lo largo de la mañana, pues se trabajaba en la comparativa, ¿no?, de métodos innovadores con respecto a un método tradicional, con distintas pastas estimulantes, especies y en diferentes procedencias. Bueno, en lo que se refiere a nuestros objetivos o tareas, dentro de los objetivos y tareas que tenía el CETEMAS y tiene en el proyecto, estaba pues la comparación, ¿no?, la comparación de rendimientos de estos sistemas innovadores frente a los clásicos y también el impacto sobre la calidad de la resina y los destilados. Entonces, algo que siempre ponemos sobre la mesa cuando hablamos de calidad de resina es qué se entiende por calidad de resina, ¿no? Depende un poco de cómo lo queramos enfocar. Desde un punto de vista industrial, las empresas que compran resina lo que buscan en un principio o en un primer enfoque es un producto que no tenga muchas impurezas ni mucha agua y un alto contenido en componentes fundamentales como es la colofonia y la trementina. Si nos movemos un paso más allá y ya vamos a industrias de segunda transformación, la calidad de la resina pasa por una serie de parámetros concretos, como pueden ser para colofonia un índice de acidez, color, cristalización o índice de saponificación, además de la composición química, ¿no? Y hablando de las trementinas o aguarrás, pues lo mismo, qué tipo de aspecto, qué densidad tiene, la temperatura, la rotación, etcétera, ¿no? Entonces, este primer aborde que hicimos en el CETEMAS pasó por un trabajo con las muestras obtenidas de procesos de macroresinación, en el que la resina en un primer momento, en un primer análisis, se llevaba a cabo una separación de los componentes principales mediante un proceso de hidrodestilación. Aquí es importante señalar que el proceso de hidrodestilación es una técnica en la que la muestra de resina se mezcla con una cantidad concreta de agua y se somete a una destilación en continuo, en el que el vapor condensa y en un sistema de vidrio denominados Clevengers, y se obtiene, por un lado, la trementina junto con el agua, que por immiscibilidad hay una separación de fases, y la colofonia. Este sistema de hidrodestilación no es el que se emplea a nivel industrial. A nivel industrial se lleva a cabo una destilación por arrastre de vapor, en el que los rendimientos son más elevados que los procesos de hidrodestilación, pero a nivel laboratorial, a la hora de procesar un número elevado de muestras, pues se eligió este sistema porque nos permitía una batería de destilaciones de 6 muestras al mismo tiempo, y como sistema comparativo nos permitía posicionar, ¿no?, los métodos en las muestras obtenidas de uno u otro método. En el caso de la colofonia se llevaba a cabo el análisis de índice de acidez, cristalización y color, por ser unos parámetros que a nivel industrial son de interés. Y al mismo tiempo, tanto la resina de partida como la colofonia obtenida se sometían a un análisis mediante NIR. El análisis por NIR, que luego mis compañeras van a hacer una pequeña demo, es otro de los objetivos que teníamos CETEMAS en el proyecto y que hablaremos un poco más adelante de ello. Y otro de los análisis a los que se sometió la resina fue a un gradiente térmico para saber el contenido total de volátiles que había en esas muestras. ¿Por qué? Pues porque uno de los problemas con los que nos hemos encontrado a la hora de llevar a cabo la destilación de las resinas
es que algunas de ellas que tenemos, o sea, en principio creemos y más o menos tenemos totalmente afianzado que es por un contenido muy alto en volátiles, cuando eran sometidas a hidrodestilación, el equilibrio entre la producción de vapor y la condensación estaba totalmente desequilibrado, es decir, se producía una cantidad de vapor enorme, no condensaba al mismo ritmo, se producía una sobrepresión en el sistema de vidrio utilizado en la destilación y lo que resultaba era una especie de ebullición, de una ebullición brusca, de tal manera que toda la resina saltaba por todo el proceso, por todo el equipo de laboratorio y, o sea, se perdía la muestra, no había manera de determinar rendimientos ni nada. Entonces, todas aquellas muestras en las que la hidro no llegó a término se sometieron a un gradiente térmico para determinar el porcentaje total de volátiles, ¿no? Ya centrándonos en los resultados y enfocándonos en los valores globales promedio del porcentaje de trementina versus método, lo que vemos es que los porcentajes de trementina en los métodos cerrados son mayores que en el método abierto o de pica tradicional. Lo que sí que se observa que en el caso de la pica circular está es casi similar al del Borehole, pero con una ligera superioridad en el método de Borehole. En cuanto a los índices de acidez de la colofonia obtenida y del índice de color de la escala Gardner, se ve que en el método de pica tradicional los índices de acidez de las colofonias se asemejan más al método de Borehole que al método de pica circular. Y en cuanto al color, un poco el resultado era más o menos esperable porque lo que vemos es hay una diferencia aproximadamente de 2 escalas de color entre las colofonias obtenidas en los métodos cerrados frente a la pica tradicional. Las resinas que vienen en bolsa, o tanto vengan de Borehole o vengan de la pica circular, no tienen nada que ver, son más claras, con menos impurezas, con las que vienen en cesta, o sea, en el pote, pues tienen más contenido de impurezas, tienen unas coloraciones más pardas, más amarillentas, que hacen que luego las colofonias tengan unos valores de color mayores. Si analizamos los valores por especie, a pesar de que hay que tener en cuenta que las especies especie radiata solamente se muestreó en unas localizaciones concretas, que eran Pantón Culleredo y alguna de Asturias, lo que sí se ve es que están muy a la par y únicamente en el método CEO de Borehole el porcentaje de trementina difiere ligeramente entre el pino pinaster y el pino radiata. Y en el caso de los índices de acidez, vuelven a obtenerse unos índices de acidez también mayores para radiata en el caso del método B o de pica tradicional y en el C de Borehole frente al método A de pica circular. Los valores estudiados por métodos frente a las remasas nos permitieron ver que en el caso del método tradicional o método B, el porcentaje de trementina va a disminuir, o sea, en todos los métodos hacen hay un pequeño descenso, quizás el menos es el método de Borehole, pero sí que se ve que desde la primera, la segunda y a la tercera remasa hay un pequeño descenso en el porcentaje de trementina. Que sí que es cierto que, como se comentó esta mañana, pues que a lo mejor no sabemos si significativamente hay descenso o no si lleváramos a cabo una evaluación con un número mayor de datos, ¿no? Pero lo que sí que se ha visto es que en las muestras analizadas del proyecto, en el método circular hay un descenso, especialmente en la tercera remasa, en el método tradicional también hay un descenso y en el método de Borehole igualmente en las dos primeras más o menos se mantienen, pero hay un pequeño descenso en la última remasa.
En el caso de los índices de acidez hay una especie de valle en los métodos, ¿no? Y es que en la primera remasa a la tercera hay un descenso en la segunda remasa y un ascenso. Que todo esto pues, puede explicarse por combinaciones de momentos de estrés hídrico, momentos de subida de temperaturas justo es complicado, ¿no? el poder establecer una relación directa, pero lo que sí que hemos visto es la evolución de las muestras que hemos analizado en el proyecto. En esta diapositiva lo que hemos intentado plasmar es un poco ya la producción a nivel de porcentaje de trementina frente a localización. En el método tradicional, de pica tradicional o método abierto, todas las localizaciones tienen un porcentaje de trementina muy similar, y lo que también se puede ver es que en el caso de los otros dos métodos hay unos valores muy similares. Estadísticamente, lo que nos dice la estadística es que no hay diferencia significativa. Viendo los valores visualmente, sí puede verse, hombre, que sí que hay una ligera diferencia, viendo, por ejemplo, que pues Cuéllar tiene el porcentaje de trementina más bajo, pero luego le siguen muy de cerca las zonas de Culleredo y Pantón y, por ejemplo, para el método A estoy hablando, ¿vale? Y el método y Asturias y Pontevedra pues son los más elevados. Algo que se repite más o menos también en el método C y el tradicional, que presenta unos valores muy similares. En el caso del índice de acidez, sí que hay más variación entre las procedencias, especialmente en la procedencia de Cuéllar frente a las otras localizaciones. Entonces, volvemos otra vez a pensar, ¿no?, en el sentido de una posible explicación, y es pues que sí que es cierto que a lo mejor Cuéllar, las masas no tienen tanto que ver con las masas de Galicia y de Asturias, que son datos que un poco la explicación, pues a lo mejor hay que basarse en un número de muestras mayor, al tener viendo también la variabilidad que muestran todos estos datos, pues tener una población más, una mayor población de datos, ¿no? Estas gráficas representan el porcentaje de muestras del porcentaje evaporado total en las resinas, tanto para método como para método frente a especie, método frente a remasa y también por localización. Y el porcentaje de evaporado, por ejemplo, en los métodos en general, los métodos A y C, métodos cerrados, presentan unos porcentajes muy similares y más altos que el método tradicional. Si los analizamos por especies, quizás hay una mayor diferencia ahora en el método A y en el C, y no hay tanto entre especies en el método B. En el caso de las remasas, el porcentaje evaporado prácticamente es similar, y en el caso de las localizaciones se mantiene, que los métodos cerrados nos dan unos porcentajes muy similares frente al método abierto. Bien, aquí se presentan los datos obtenidos en las resinas, en un número de resinas reducido, pero que se sometieron al análisis de perfil terpénico y ácidos resínicos. Y lo que hay algunos datos que sí que es cierto que nos llaman la atención y que hay que corroborar pues con una mayor variabilidad, ¿no? Por ejemplo, se mantiene que el porcentaje de alfa-beta-pineno en los dos métodos cerrados está en torno a 3 y algo, y en cambio en el método abierto nos ha dado un porcentaje de beta frente a alfa mayor. Esto es un resultado que es un poco anómalo. Sí que es cierto que había muestras de pino radiata incluidos en esos análisis para el método B de pica tradicional,
pero bueno, lo que necesitaríamos sería una mayor población de resultados, ¿no? Porque pueden ser que hayan sido pues muestras que son pues outliers dentro de nuestra población. En cuanto a los ácidos resínicos, el ácido más mayoritario, que es el ácido abiético, presenta unos valores bastante similares, un poco más altos en el método de pica circular y de pica tradicional frente al Borehole, pero bueno, muy similares. Bien, otro de los objetivos que tenía el CETEMAS dentro del proyecto de ACREMA era la puesta a punto o el inicio de puesta a punto de una metodología de análisis de resinas con una técnica que fuera instrumental, rápida, sencilla. ¿Por qué? Pues porque todos estos análisis, de todos estos resultados que hemos presentado hasta ahora, se basan en una metodología de laboratorio pues que es tediosa. Es costosa, lleva tiempo, consume reactivos, genera residuos, o sea, es más complejo. Entonces, lo que buscábamos, basándonos bueno, en algunas experiencias en bibliografía que existía y demás, era la posibilidad de poder, aunque solo fuera pues clasificar de una forma inicial las resinas que llegan a fábrica o incluso mediante los equipos NIRS adecuados, de una forma que sean portátiles, hacerlo casi prácticamente en monte, ¿no? Casi a pie de árbol. Entonces, para hacer este desarrollo hay una fase previa en el que paralelamente se lleva a cabo análisis de laboratorio de la misma muestra y análisis de NIR. En el NIR se obtienen unos espectros que luego mis compañeras los enseñarán en la demo, y se hace un match entre datos de laboratorio y espectros. Y ahí se desarrollan modelos que requieren pues, previamente pues, un tratamiento matemático de esos espectros, con tratamientos matemáticos pues, que evitan pues, el efecto de la dispersión de la luz, el efecto de la granulometría de la muestra, pues, que se basan pues, en SNVs, primeras y segundas derivadas, etcétera. Todos esos espectros luego, mediante unos software adecuados que se basan en PLS, desarrollan modelos de calibración. Luego esos modelos se validan con muestras que también han sido analizadas, ¿no? Todo eso tiene un proceso que, como decía Manuel esta mañana, bueno, no tenemos esos servidores en el CETEMAS, pero trabajamos en ello. ¿Qué nos hemos encontrado? ¿Vale? No pinta mal, pero queda mucho trabajo por hacer. Como decía Concha esta mañana, ahí estamos, trabajando poco a poco, dándole duramente. Y lo que hemos visto es que, claro, la variabilidad de las muestras que se obtiene es tal que muchas veces los modelos no pueden, o sea, no explican. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Pues lo que se ve es, si nos fijamos en los R's de aquí, pues claro, R's de 0,2, 0,4, o sea, terrible, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se fija algún parámetro, es decir, fijamos la especie y estudiamos solo una especie, fijamos el método o fijamos una especie y un método, entonces, ¿qué pasa? Pues que los métodos van mejorando. ¿Vale? Entonces, cuando esta mañana nos sentíamos terriblemente identificados, porque, claro, decía, hay un mogollón de modelos, y yo decía, ¿ves? O sea, eso es lo que pasa, ¿no? Que la variabilidad de datos es tal que bueno, lo que estamos viendo es que necesitamos pues, seguir analizando muestras, seguir aumentando la variabilidad, nutriendo las poblaciones de calibración para obtenerlo, ¿no? Sí que hemos llegado a modelos para colofonia con unos R's mayores que para trementina. La explicación creemos que está en nuestro sistema de destilación, es decir, si el sistema de destilación tiene un error muy grande, ese error se va a arrastrar en el NIR, o sea, el NIR no va a tener menor error que el método de laboratorio al que va asociado, nunca. Entonces sí que vemos que, por ejemplo, hemos llegado a R's de 0,7 en colofonia y nos hemos quedado ahí en 0,5, 0,6 en el valor de la
de la trementina. El RER y el RPD, que son parámetros estadísticos que nos indican cuán bueno es el método tal, bueno, no tiene mala pinta. Hemos alcanzado RER de 10, que para cuantificar no es tan mal, pero bueno, es necesario, o sea, tenemos muy claro que hay que meter más muestras a la población, hay que seguir analizando, quizás hay que pulir el método de destilación para que a lo mejor obtener el valores de predicción de trementina un poco más exactos, ¿vale? Y nada, dar las gracias a Erika por contar con nosotros, por tenernos ahí como miembros del proyecto y muchas gracias pues a todos por vuestra atención.